los libros, los medios es el único poder en una democracia que no tiene contrapoder. No solo no tiene contrapoder, sino que no consiente que haya un contrapoder hacia él. Porque cualquiera que critica los medios, y ahí está el presidente Rafael Correa para demostrarlo, cualquiera que critica los medios inmediatamente es acusado por esos mismos medios de censurar la libertad de expresión. Y no, en realidad no se trata de libertad de expresión, se trata de libertad de empresa, como el presidente Rafael Correa lo recuerda constantemente. Una cosa es defender la libertad de empresa, que se justifica, puede justificarse un empresario, tiene derecho a defender su empresa, pero que no pretenda que está defendiendo la libertad de expresión, ¿eh? Porque la libertad de expresión pertenece al conjunto de los ciudadanos, garantizada por las constituciones, y por consiguiente los ciudadanos también tienen derechos frente a los abusos en materia de difusión de información, y en particular cuando se difunden informaciones falsas. Bien, entonces en Venezuela los medios empezaron a lanzar una campaña con tal cantidad de mentiras, de manipulaciones, de aproximaciones, de invenciones, y yo supongo que Luis Brito va a dar decenas de ejemplos, porque ha escrito un libro brillantísimo sobre esta temática, y que efectivamente aquello se transformó en una guerra sucia mediática, y esta guerra sucia mediática, como no conseguía su objetivo, pues llegó a provocar lo que hemos llamado el primer golpe de Estado mediático de la historia, el del 11 de abril del 2002. El 11 de abril de 2002, precisamente gracias a una manipulación mediática, con imágenes de la televisión tergiversadas, con una interpretación de lo que se veía en la televisión totalmente falsa, con el anuncio de informaciones falsas, se provoca la intervención también de las fuerzas militares, etc. Y hay un golpe de Estado y se derroca momentáneamente a Chávez. Un grupo de empresarios mediáticos, de empresarios industriales y algunos funcionarios políticos. Entonces, ahí alcanzamos, el 11 de abril del 2002, se alcanza en América Latina el colmo, digamos, la cumbre, el cenit del poder mediático erigido por soberbia en jefatura de Estado. Es decir, los medios llegan al poder político del Estado. Como ustedes saben, ese poder caricatural, bufonesco, ¿verdad?, será encarnado por el presidente de la patronal venezolana, el señor Carmona, que era el presidente de la patronal. Es decir, más caricatura no se puede hacer. Y cuando vemos las fotografías de la época de Carmona con sus consejeros, una gran parte de estos consejeros que luego nombra ministros o que participan en este golpe de Estado son los propietarios de los grandes medios de comunicación de Venezuela. O sea que ahí vemos a dónde conduce la lógica de dominación del poder de los medios de comunicación. Luego, la idea... Pero eso fue a la vez el cenit. Democratización de la información. Yo pienso que es más bien una ilusión, ¿verdad? Pero esa ilusión no es solo ilusión. El compañero ha citado, y en mi opinión muy justamente, lo que ocurrió cuando hubo el atentado del 11 de marzo en Madrid, de los trenes, y ¿qué pasó ahí? Estábamos en víspera de elecciones y el gobierno de Aznar difundió con los medios del Estado, que eran muy importantes, con los medios del Estado y haciendo presión sobre los medios privados. Todos recordamos la portada que iba a sacar El País, que luego no sacó, y la que finalmente sacó, Aznar personalmente llamando a los directores de los periódicos más importantes del país y de las radios más importantes del país, diciéndole: el atentado es ETA quien lo ha cometido. Si esa tesis se hubiese impuesto, evidentemente el Partido Conservador Español hubiese ganado las elecciones.
En el 2000, ¿cuándo era? 2003, ¿no? 2004. Entonces, el Partido Conservador hubiese ganado la elección, como además los sondeos lo decían. ¿Cómo se pudo detener esa campaña de Estado, además, que tergiversaba completamente la realidad? La encuesta apenas había empezado, la investigación apenas había empezado. Se pudo contrarrestar gracias a los mensajes de texto. En aquel momento no existía Facebook ni Twitter, pero los mensajes de texto existían y millones de personas se mandaron mensajes de texto diciendo es falso, hay elementos que lo prueban. Y esa inversión cambió el sentido de las elecciones y condujo a la victoria del Partido Socialista y en particular al primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en aquel momento. Bien, entonces ahí vemos cómo, digamos, la democracia informativa pudo oponerse a una campaña de Estado con todos los medios del Estado, los medios de presión del Estado. El Estado tiene posibilidad de presionar a un medio privado en la medida en que el Estado hace mucha publicidad oficial. Y ahí era el caso de España y de Aznar. Otro caso lo tenemos en las primaveras árabes, en todo caso en la primera fase de las primaveras árabes, la primera fase, donde efectivamente grupos de jóvenes, estudiantes sobre todo, etcétera, pues consigan organizarse para protestar contra una dictadura. Y luego, lo que ocurre después es más complicado, pero en todo caso... Como desde antes que existiese cualquier escuela de periodismo en Europa, en particular se crearon en Argentina justo después de la Segunda Guerra Mundial, y hay una tradición de gran periodismo en América Latina. Bueno, algunos de los grandes escritores que conocemos son periodistas de origen, ¿verdad? En particular en Colombia, García Márquez, ¿no? Entonces, sin embargo, esta gran tradición periodista, esta alta profesionalidad, se ve en Colombia, en razón del conflicto, muy amenazada y muy silenciada. ¿Cuántas decenas de periodistas colombianos han tenido que emigrar sencillamente para tratar de salvar su vida? ¿Cuántos han sido amenazados? ¿Cuántos son silenciados? Porque si se expresan, pues se pueden tomar represalias contra ellos o contra sus familias. Y de ahí que en Colombia nunca los medios dominantes hayan dado una versión mínimamente, digamos, objetiva del conflicto. Nunca. Yo pienso que todo lo que tiene que ver con la lucha cultural, la lucha ideológica, la batalla de las ideas en Colombia, pasa por la resolución del conflicto. Y por consiguiente, yo creo que todas las personas que seguimos la evolución de América Latina solo podemos desear que tengan éxito estas negociaciones que están empezando en Noruega, que se van a prolongar en Cuba y que van a desarrollarse en una atmósfera, digamos, latinoamericana, aunque con presencia de Noruega, pero sobre todo con la excepción de Estados Unidos, una exclusión de Estados Unidos de la negociación, que yo creo que es ya una victoria diplomática muy importante. Estados Unidos es parte del conflicto por su ayuda económica y militar, por la presencia de sus bases, y sin embargo no ha sido admitido como ni siquiera observador en las negociaciones. Que el presidente Santos haya aceptado que las negociaciones se desarrollen en estas condiciones, me parece ya una prueba de que hay voluntad de avanzar. Porque podemos imaginar que los sectores reaccionarios de Venezuela, de Colombia, y en particular, basta con escuchar al expresidente Uribe, ¿no? Que sale como rabia y baba de rabia por la boca cuando habla de estas negociaciones de paz, y probablemente de los sectores de extrema derecha de Estados Unidos, más ligados a los golpistas, ¿no? A la tradición del golpismo en América Latina, no aceptan con buenos ojos que las negociaciones puedan presentarse en estas condiciones. Es evidente que si se da el paso de avanzar hacia el final del conflicto, la situación inevitablemente va a cambiar en Colombia. Desde el punto de vista, de la comunicación, de la información
Y también la evolución, sobre todo lo vimos indiscutiblemente en Honduras, donde hubo una preparación mediática al golpe, y donde lo primero que los golpistas ocuparon fueron los medios alternativos que defendían al presidente Zelaya. Y en Paraguay hemos visto también con el papel que ha jugado ABC Color. Ha tenido un papel fundamental en la legitimación constitucional del golpe. Yo no creo que en Argentina se den las condiciones para ello, porque precisamente yo lo comentaba con el doctor Viñoles esta mañana. Soy doctor ahora también. Nombrado doctor honoris causa, doctor honoris causa de la causa latinoamericana. Entonces, lo comentábamos que precisamente toda la prensa esta mañana, si ustedes abren, estuve leyendo El País esta mañana, si ustedes abren la página digital del País, la primera foto que aparece es la cacerolada de Buenos Aires. Oiga, pero es porque ellos agrandan esa cuestión. Si Cristina quiere, saca 2 millones de personas a la calle. Y por consiguiente, que haya una cacerolada es una prueba de, digamos, primero, no tienen legitimidad, porque la propiedad intelectual de la cacerolada la tiene la oposición chilena que lo inventó, de izquierda. La derecha no tiene legitimidad, no tiene propiedad intelectual para utilizar las cacerolas. Pero bueno, últimamente, si la oposición chilena hubiese depositado en, digamos, en Múnich, que es donde se encuentra la sede del depósito digamos, de los, ¿cómo se dice? La patente intelectual, entonces la oposición de derechas venezolana ni la oposición de derechas argentina podría utilizar las cacerolas. Prohibido utilizar. Pero bueno, lo utilizan, es una demostración de la libertad de expresión que existe en Argentina, pero yo no pienso que eso sea un peligro. La ley de medios argentina es una ley ejemplar. Ejemplar. Yo conozco a los juristas que han trabajado y que han puesto a punto la ley de medios. Además, el gobierno de Cristina se ha tomado el tiempo de que esa ley sea discutida, porque la ley está a punto hace más de 2 años, y sin embargo no se va a votar más que ahora. De igual manera en Ecuador también. En Ecuador la ley de medios, todo el mundo habla de la ley, no se ha votado aún, sigue en discusión. Quiero decir que estos gobiernos no hacen como otros gobiernos que son autoritarios, ¿verdad? Que promulgan una ley sin consultar. Aquí se está consultando y se lleva años consultando. Entonces, hoy sí es verdad que en Argentina hay una gran oposición de los grandes grupos mediáticos que son poderosos, pero también hay una popularización del debate mediático en la sociedad que es muy impresionante. Lo he dicho antes, esta emisión que se llama 678, y que cada día, durante 3 horas, pues ilustra, como lo hace el presidente Correa cada semana. Yo no sé si ustedes ven, se puede ver por internet, los discursos de Correa cada semana. Correa cada sábado tiene una emisión por la mañana que dura como 2 horas, más o menos, en la televisión pública, y Correa lo que hace es que da cuenta al país de lo que hace. Yo he asistido a varias de esas emisiones. Y un poco como Chávez lo hacía con algún presidente, no lo hace ahora porque es campaña electoral. Entonces, ¿qué hace Correa? Correa explica su agenda de la semana pasada a la ciudadanía. Dice, lunes 8 de la mañana, he recibido a fulano de tal, y explica lo que es. Recibí, no sé, al embajador de Suecia, ha venido a hablarme de la cuestión de Assad, etc. Yo le he explicado nuestra posición, explica la cosa. Luego a las 10:30 recibí a una delegación de indígenas, etc. Explica la posición con respecto a los indígenas. A las 4 de la tarde inauguré una escuela. Entonces explica cuál es la posición del gobierno con la escuela. Bien. Todo eso con vídeos, con fotografías que ilustran los encuentros en cuestión. La segunda parte son los desplazamientos que él hace. Ha ido a tal lugar, a tal lugar. Y la tercera parte de su intervención, que tiene, no recuerdo ahora cómo se llama, que es
desmintiendo a los medios, o algo así, desmintiendo a los medios. Entonces pasa una información tal como los medios dominantes la han dado, en televisión, o en radio, o en prensa. Y luego hace la demostración mediática de la falsedad. Toda la semana es un curso pedagógico, donde toda la ciudadanía puede ver cómo se construyen las mentiras mediáticas y cómo se desconstruyen y se demuestra la falsedad. Y lo hace, como sabemos, Rafael Correa es un académico, por consiguiente tiene el sentido de la pedagogía académica, y lo hace con un sentido pedagógico absolutamente espectacular. Y yo creo que esa educación que la emisión 678 está haciendo en Argentina de igual manera, como vemos en toda América Latina, y como ahora una educación a los medios masiva para la sociedad. Entonces, no hay que subestimar. En Ecuador, además, hay un intérprete para los grupos indígenas. Absolutamente. Al lado, está ahí traduciendo. Entonces, quiero decir que, para que todo el mundo se entere de esta... Entonces, en Argentina es lo mismo, ha habido una formación, y si el gobierno de Cristina considera que es el momento de votar la ley de medios, seguro que va a haber un debate. Pero, en realidad, como he dicho antes, cualquier observador que no sea de mala fe, entenderá que todas estas leyes de medios, el objetivo de ellos es de crear una justicia mediática, un justo reparto que, como ha dicho el compañero antes, no corresponde además a la audiencia. Estamos hablando de repartir los medios, ¿verdad?, según los tres sectores, el privado, el comunitario y el público. Pero la audiencia sigue estando del lado del privado. Así que yo creo que el gobierno de Cristina Fernández no dará marcha atrás, y que esa ley se aprobará, y que todos debemos interesarnos por esa ley de medios que es absolutamente necesaria para construir una América Latina más justa. Solamente quisiera decir que esto de la educación popular es muy importante, hay que retomarlo. Un poco lo decías tú, con esta tecnología es más fácil mandar un Twitter o el Facebook, pero estar reunidos y conversar es para nosotros, así aprendemos. Y la educación popular es muy importante, y esta casa, AOBF, justamente lo creó la clase obrera y los sindicatos justamente para fomentar la educación popular. Entonces, gracias a todos ustedes que se han venido un día sábado. Yo entiendo que uno está con su familia, todo, pero para nosotros es importante juntarnos, discutir, conversar, tener gente como Ramonet aquí, porque de esa forma vamos aprendiendo. Hay que acordarnos de Freire, de otra hay gente que nos hablaba justamente de irnos educando y buscar esta forma no profesional de universidad, sino que nosotros, sobre todo nosotros activistas. Muchas gracias, Ignacio, y bienvenido a Suecia nuevamente, porque ya te vas ya. El próximo punto del programa es cómo los medios de información participan en política. Miren, para que ustedes vean cómo se preparan las cosas. A mí me llamaron, el periodista se llama Otto Neustadt, y dijeron, mira Otto, vente, porque vamos a filmar un video. Este video, unos militares van a hacer un pronunciamiento, van a decir que hay unos muertos, etcétera, etcétera, y entonces después eso lo van a pasar. Entonces él está a la expectativa y dice, no, Otto no va a ser para esta noche la grabación, vente mañana. Él va a un edificio en el este que llaman el Palacio de Cristal, y allí a las 9 de la mañana un conjunto de militares con uniformes de gala, como en un ensayo, filman varias veces un video, primero con una versión con uniformes normales, después con uniformes de gala, después cambian un poco la redacción, diciéndolo como esto: el gobierno ha reprimido al pueblo, hoy en este momento van 8 muertos y 9 heridos. Entonces la segunda versión se les olvida y decían, en este momento ya son 12 los muertos y son 14 los heridos. Todavía no se había disparado un tiro en toda Caracas. Fíjense, ya se había escenificado un montaje de golpe, y eso se lo grabó y se lo preparó antes de que hubiera empezado el conflicto en el centro de la ciudad. Vean ustedes, un golpe mediático. Después
Cuando llega la manifestación al centro, empiezan unos francotiradores en lo alto de los edificios a dispararle a ambas manifestaciones, a la manifestación de la derecha y a algunos grupos de izquierda que se habían juntado ahí a defender al gobierno, porque el gobierno estaba verdaderamente indefenso, de manera inexplicable. Chávez había retirado unas tanquetas que había en el Palacio Miraflores meses antes. Estaba indefenso, había apenas como un centenar de soldados allí con rifles convencionales. Y entonces, desde ese edificio, alquilado desde el día anterior, empiezan a filmar unas escenas en un puente adyacente a Miraflores. Lo que uno ve ahí es una serie de ciudadanos tirados en el suelo, rodando por el suelo, cubriéndose de un fuego que viene de otro lado. Entonces, algunos se parapetan en una esquina y unos 3 de ellos sacan revólveres y contestan el fuego. Entonces, esa escena se tomó y se cortó. Y entonces empiezan las plantas televisoras a decir: miren ustedes cómo disparan estos asesinos contra una manifestación llena de mujeres embarazadas. Fíjense con qué... Y entonces repetían el video, de modo que parecía esos 4 individuos, como en las películas de vaqueros, tenían unos revólveres que disparaban 10.000 tiros sin descargarse. Lo cierto es que, ¿qué sucedía en realidad? Una persona tomó esa misma escena desde otras cámaras. La Policía Metropolitana, que era un grupo que estaba sublevado al mando de un gobernador que llegó al poder con votos del bolivarianismo y luego se pasó a la oposición, estaba atacando a la gente que estaba cerca del palacio. Lo estaba atacando y se ve en ese video con tanquetas que tenía esa policía y con armas de gran potencia, fusiles de 9 milímetros, etc. Entonces allí desde otra toma se ve que la supuesta avenida llena de manifestantes estaba vacía y que al fondo estaban avanzando las tanquetas y que estos pobres ciudadanos estaban allí tratando de detener el fuego de francotiradores y las tanquetas de la Guardia Nacional con unos miserables. Pero nada de eso se pasó. Eso se pasó después en la televisión mundial. Le dieron un premio Príncipe de Asturias. Fue repetido hasta la saciedad, intentando hacer ver a la gente que se estaba defendiendo como si estuviera agrediendo. Lemoine, un periodista extraordinario de Le Monde Diplomatique, estaba allí, tomó fotos además, y él decía: mis fotos prueban que la versión de los golpistas es falsa. Nos estábamos cubriendo en ese momento de un fuego de francotiradores, y estos ciudadanos simplemente respondieron a él. Pero el presidente a partir de ese momento queda incomunicado. Para evitar que la manifestación no dudara en llegar hasta cerca del palacio, bueno, empezaron la gente que tenía todo ese dispositivo de cámaras montadas el día anterior, ve a unos bolivarianos que van cargando heridos, porque están empezando a matar a bolivarianos. Y una locutora dice: ay, hay mucha gente que las están cargando por allí, las están llevando hacia un puesto de emergencia. Dice: ¿será que se han desmayado algunos porque hace mucho calor? En Caracas hace mucho calor, pero para que en Caracas ellos se desmayen, no. Todo eso lo tengo yo grabado, parece increíble. Finalmente, el presidente queda incomunicado. La pequeña emisora, la televisora de muy poca potencia, es tomada por la oposición, y esa oposición democrática, etcétera, es tomada por una banda de la policía de Miranda, con el gobernador de Miranda, y es clausurada la señal. Y entonces ahí entra nuevamente el segundo elemento. El poder mediático emite un acto administrativo. Anuncian que el presidente ha renunciado sin que el presidente haya renunciado para nadie. Han tomado ya el poder legislativo, o pretenden tomarlo. Pretenden tomar el poder ejecutivo, porque dictan actos o invalidan actos de los poderes públicos por su propia cuenta, como si tal fuera la cosa. Y posteriormente también el poder judicial, porque cuando se trata de castigar a los golpistas, entonces influyen con una campaña para que los jueces digan que no hubo golpe de Estado, sino un vacío de poder, que allí no hubo culpabilidad de nadie. Ven entonces cómo se da un golpe mediático, y sí se puede dar un golpe mediático que le atribuye todos los poderes al patronato.
mejor dicho, al gremio de patrones. Un gran dibujante español que se llama El Roto, en realidad se llama Paco Rebolles creo que, saca una caricatura el día siguiente del País extraordinaria, aparecen dos españoletes allí, y entonces uno dice, oye, en Venezuela como que ha tomado el poder la patronal, y el otro dice, ¿y dónde no? La percepción era clara. Aparece el presidente del gremio de patronos, un señor, por cierto, muy parecido al señor Burns de los Simpsons, igualito, típico patrono, así. Aparece leyendo un decreto en el cual él, por decreto, suspende la constitución que había sido votada por la mayoría de los venezolanos, una constitución votada por referendo, que representaba más que ninguna otra la voluntad popular. Destituye a todos los cargos por elección democrática, suspende todas las garantías. Yo decía que poderes como esos no los soñó el Rey Sol ni los anticipó George Orwell, es decir, era la absoluta suma de los poderes asumida por un badulaque por aclamación ante 200 reaccionarios reunidos en el Salón de Miraflores, y eso fue presentado como un triunfo de la democracia por los medios. Hay que señalar, es interesante estos espectáculos mediáticos, inmediatamente empezaron detenciones de personeros del bolivarianismo. A la mañana inmediata del golpe aparece Napoleón Bravo, uno de los grandes anclas y locutores, diciendo tenemos gobierno nuevo, gracias a RCTV, gracias Globovisión, gracias Canal 10, gracias medios de comunicación. Fíjense, confesando que ellos han dado el golpe prácticamente. Y además dice, si usted conoce a algún bolivariano, denúncielo. Fíjense, los llamamientos a la delación, que a veces se hacen de forma, ahí se hacen públicamente. Y empieza una racia de detenciones en pantalla. Fíjense ustedes ya, la represión usualmente le da pena a los que la ejercen y la esconden, la ocultan. En este caso se vuelve un espectáculo público. Y entonces los detenidos son acosados, van los cuerpos y hay una turba de opositores que le caen a golpes a los detenidos y tratan de lincharlos sin que lo eviten los medios. Es decir, se monta todo un espectáculo público. Al ver aquello, el pueblo empieza a movilizarse hacia Miraflores y hacia los cuarteles para crear muros humanos de gente indefensa diciendo, bueno, mátenlo. Una de las señoras que aparece en uno de los documentales dice, pero si nosotros lo elegimos a él, queremos que lo vuelvan a poner, etc. Y esa marejada humana es la que cambia la suerte, porque si había algunos militares indecisos, cuando ven que para mantener esa dictadura patronal había que ejecutar quizás a miles de personas, después a decenas de personas, después a centenas de miles de personas, nadie se atreve a dar la orden que desencadenara la masacre, y así, de una manera absolutamente incruenta contra el poderío de un golpe militar, presidente de Cámara, vuelve el gobernante legítimo. Allí hay otra de las experiencias importantes en Venezuela. Hablan mucho los medios de la libertad de información, del derecho a estar informado. Pues en cuanto empiezan estas manifestaciones contra la dictadura, todos los medios venezolanos se coligan con el objetivo de no informar lo que sucede en el país. Eso empieza a saberse en todo el mundo, pero los venezolanos no tenemos derecho a saber lo que pasa en nuestro país porque los medios deciden no informarnos, porque no les gusta lo que pasa. Eso es llamado el apagón mediático. Fíjense, no solo crean una realidad supuesta, sino que niegan la realidad real, lo que está sucediendo. En todo el país la gente se está movilizando en raudales humanos y entonces empiezan a pasar comiquitas, dibujos animados, películas frívolas, etcétera, que no sucede nada. De vez en cuando aparece un comunicado en el que el dictador Carmona Estanga dice que reina la más absoluta normalidad en el país. Cuando un dictador dice eso, ya se sabe que está caído. Y finalmente al día siguiente vuelve el presidente, vuelve a ocupar el cargo legítimo. Fíjense, es un golpe dado, promovido
justificado, legitimado por los medios de comunicación. El grupo militar que participa allí es insignificante. Pero quiero, con esto voy a cerrar, señalarles todavía otra experiencia más inconcebible. El presidente Chávez tiene tal disposición que se aparece en los medios con un crucifijo y le dice simplemente, sí, le dice a los medios, por favor, en lugar de decir quedan suspendidos tales y tales y tales y tales medios por crímenes de Estado, quedan prisioneros tales directores de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, por cierto, en un acta habían ido el día 12 a pactar con Carmona Stanga el apoyo comunicacional a cambio de los organismos de control de comunicaciones. Como quien dice, los buitres encargándose de proteger a la carne, ¿no? La carne. Entonces se les entregó el Ministerio de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y todo eso a estos santos señores de los medios de comunicación a cambio del apoyo y del apagón mediático para que no se viera lo que estaba pasando en el país. 24 horas. El presidente aparece con su crucifijo, perdona a todo el mundo y en efecto hizo después una amnistía. Le dice, por Dios, reflexiones. No, la reflexión fue que simplemente en diciembre está repitiendo la oposición y los medios la misma aventura. El gremio patronal inicia un local, los representantes de la plana mayor de petróleo de Venezuela inician un sabotaje, dejan en blanco todas las computadoras, revierten los programas. Eso también es la primera guerra informática. Por cierto, eso parecía Odisea del Espacio 2001, donde el cosmonauta está peleando con aquella computadora rebelde. Bueno, y dejan las oficinas de petróleo de Venezuela. Los obreros y algunos ingenieros venezolanos nuevos tienen que entenderse con esa red informática. Lo impresionante es que mientras esto sucede, todos los medios de comunicación, radio, televisión y prensa, se encadenan en un llamamiento continuo a derrocar el gobierno. Imagínense ustedes lo que es 24 horas al día, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, con todos los medios de comunicación repitiendo lo mismo. El gobierno está caído, inventaban incidentes en la industria petrolera, llamaban a matar al presidente, ponían en lugar de propaganda comercial, ponían llamamientos políticos para derrocar al gobierno. Solo pasaron unas películas de entretenimiento en Navidad, el día de Navidad, para niños y le metieron propaganda política subliminal a las películas. Imagínense ustedes esta experiencia inédita, orwelliana, totalmente todo el tiempo, los medios llamando a derrocar a un presidente democrático y legítimo. Lo impresionante de todo esto es que esa campaña fracasó. Es decir, a través de la novela de Orwell de 1984, otras anticipaciones, se pensaba que quien tuviera el poder mediático iba a tener un poder irresistible y perpetuo. En Venezuela se demostró que eso no es así. Un pueblo puede prácticamente disentir del mensaje de los medios, por poderoso que este sea. Tanto el paro petrolero como el cierre patronal, como esa especie de teletón mediático se disolvieron por sí mismos. Ni siquiera tuvieron el valor de clausurarse, es decir, fracasamos de anullo. No dijeron nada y dejaron de funcionar así, pero siguieron en su perenne campaña contra el gobierno. ¿Cómo, y con esto cierro, evitar este tipo de cosas? Hay varios recursos. Número uno, la creación de medios alternativos, medios de servicio público. Es decir, que junto a los medios privados haya alternativos de servicio público. Y efectivamente el gobierno bolivariano empezó a crear o a habilitar este tipo de redes. El segundo, legislaciones. Se aprobó una ley de regulación de la radio y la televisión llamada Ley Resorte, que más o menos intentaba poner coto a los abusos de los medios. Una ley que, por cierto, tampoco se ha cumplido en medio de la extraordinaria lenidad y comprensividad que tiene el gobierno bolivariano. Y hay un tercer rubro de acción que es la educación al público. Educar al público se hace a través de una serie de programas extraordinarios. Hay que señalar que lo que había señalado Ramonesi es cierto, el poder de
captación del público en las emisoras privadas es todavía preponderante. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque ellas se ocupan del entretenimiento, que es lo preferido por los medios. Las emisoras públicas se ocupan sobre todo de información, de educación, etc. Y en el entretenimiento es muy difícil competir porque cerca del 80% del espacio de la televisión privada en América Latina es de programas importados, enlatados, que los producen poderosísimas industrias del entretenimiento con los cuales es muy difícil competir. Quizás sería posible en algún momento crear una capacidad de producir entretenimiento de manera creativa, de gran calidad, pero es una empresa por ahora, diría yo, por el alcance de la mayoría de nuestros países. El entretenimiento y la exportación de entretenimiento es como la tercera industria en Estados Unidos, ha creado una rama de la economía que llaman Enternomics. Entonces esas son las tres vías, diría yo, para evitar el auge de esta dictadura mediática, pero es una batalla larga que apenas comienza, pero que en muchos países de América Latina, a pesar de todo lo que hagan los medios, se está ganando. Bueno, y queda entonces abierto, después de que he abusado del tiempo que me han designado, sí tengo un poquito de tiempo para preguntas y respuestas. Sobre todo avanzar con los medios nuevos que son disponibles, los blogs, por ejemplo, que son comparativamente fáciles de crear. No se puede decir todo una vez, pero parte de la movilización que rescató al presidente Chávez fue coordinada por los teléfonos celulares. Y por la telefonía normal, la gente empezó a llamarse, y mientras los medios de comunicación ocupaban todo el espacio audiovisual, la gente por debajo, por el teléfono, por los celulares, etcétera, etcétera, los motorizados también que hicieron, crearon en muy pocas horas, de manera improvisada, una red formidable e invencible. Habría que explorar todo ese conjunto de nuevos medios de comunicación. Otra de las preguntas relativa a Ecuador, que si hay un nuevo patrón de confrontación. Sí, se están creando confrontaciones mediáticas, se crean golpes de Estado como el que se creó contra Chávez, el que se creó contra Correa. La toma de la Plaza Verde, supuestamente en Libia, que en realidad fue hecha en Bahrein a través de un conjunto de actores. Los sucesos se inventan, entonces el pueblo tiene que distinguir lo falso de lo verdadero y por otra parte crear sus propios eventos. Efectivamente la revolución no será transmitida en una prueba documental extraordinaria, pero hay otro que es una obra maestra de Ángel Palacio, que se llama Puente y Aguno, claves de una masacre, en donde ve las horas en que se disparó cada proyectil y que fue cargado un herido, porque amplifica las esferas de los relojes de la gente que cargaba. Y así se ve cuando aparece el primer herido, que no es la hora que decía la oposición, y que todo eso había sucedido mucho antes de que se llegara a Miraflores, que empezaron a disparar. Hay sistemas magistrales así. Que los estados deberían aumentar su caudal, sí. Desde entonces el Estado venezolano, por ejemplo, tiene unas 6 televisoras de servicio público. Hay una red ancla de medios alternativos libres comunitarios, ¿no?, que abarca cerca de 500.000 de pequeñas emisoras. Ellos se quejan constantemente que acreditan a empresas que son empresas comerciales, mientras que a las verdaderas emisoras comunitarias no les dan acreditación ni licencia, pero existe todo ese sector nuevo y poderoso. Entonces, pero sí, definitivamente. Yo estoy en un seminario en Mercosur en donde todavía se discutía como si fuera un pecado si los estados debían o no tener medios de comunicación ellos. Imagínense ustedes esa cosa. Y resulta que había en Argentina apenas un canal del Estado. Entonces, hay que aumentar el sector público, la televisión llamada de servicio público, y también los sectores alternativos y comunitarios, y crear nuevos medios. Y yo diría que entrar audazmente en el sector del entretenimiento. En un momento las telenovelas venezolanas se exportaban a todo el mundo. Es una cuestión de tener imaginación. Y sobre todo lo siguiente,
no deben los medios públicos incidir en las malas prácticas de los privados. Usted ve a veces un medio público y resulta que cada minuto y medio le interrumpen el programa para poner una cuña, está la gente hablando, exponiendo algo y empiezan a cruzarle cintillos, mensajes, logos. Todas esas técnicas de acoso aprendidas de la mala televisión comercial las reciclan los medios públicos, entonces se asombran de que las audiencias les escapen. Hay que decir además que hay un creciente medio de televisiones por suscripción. En Venezuela del 35 al 40% de la audiencia televisiva es televisión por suscripción, que comete los mismos abusos de la televisión comercial. Hay que tener en cuenta ese nuevo fenómeno. Y entonces, bueno, fíjense que entre las redes alternativas y de Estado, Venezuela lanzó un satélite con el apoyo chino de telecomunicaciones, el satélite Simón Bolívar, pero no se lo ha podido usar a plenitud porque solo puede retransmitirse a través de sistemas de televisión por suscripción. Telesur, por ejemplo, yo lo tengo que ver en Venezuela a través de DirecTV, lo que es un absurdo. Tiene que haber una forma de que esos sistemas que están pensados para toda América Latina transmitan para toda América Latina. Con respecto a esta nueva emisora sobre el mundo árabe, lamentablemente no la conozco. Sí conozco el papel que jugó Al Jazeera, que lamentablemente fue muy triste. Al Jazeera empezó como una emisora crítica y operó aquí como aparato ideológico de la OTAN, en las llamadas rebeliones del mundo árabe. Lamentablemente, todo eso demuestra pues que es un combate que no se gana con crear una nueva emisora. Esa nueva emisora puede ser cooptada por las peores fuerzas. Bueno, muchas gracias. Las personas que quedaron por preguntas, el profesor va a cerrar el seminario. Entonces, así que si nos acompaña en lo que queda de la tarde, él va a ser el ponente que va a cerrar el seminario. Muchas gracias. Bueno, gracias Luis Brito.